Capítulo 8. Big Bang, agujeros negros y la evolución del universo. En el modelo cosmológico de Friedman, la cuarta dimensión, el tiempo, al igual que el espacio, tiene extensión finita. Es como una línea con dos extremos o fronteras, de manera que el tiempo tendrá un final y tuvo un principio. De hecho, todas las soluciones de las ecuaciones de Einstein, en que el universo tiene la cantidad de materia que observamos, comparten una característica muy importante. En algún instante del pasado, hace unos 13.700 millones de años, la distancia entre galaxias vecinas debió de haber sido nula. En otras palabras, todo el universo estaba concentrado en un solo punto de tamaño nulo, como una esfera de radio cero. En aquel instante, la densidad del universo y la curvatura del espacio-tiempo debieron de haber sido infinitas. Es el instante que denominamos Big Bang o gran explosión primordial. Todas las teorías de la cosmología están formuladas sobre la suposición de que el espacio-tiempo es liso y relativamente plano. Esto significa que todas ellas dejan de ser válidas en la gran explosión. Difícilmente puede decirse que un espacio-tiempo de curvatura infinita sea plano. Así pues, incluso si antes del Big Bang hubiera habido algo, no lo podríamos utilizar para determinar lo que podría ocurrir después, porque la predictibilidad se hubiera roto en la gran explosión. Así, si este es el caso, solo sabemos lo que ha ocurrido desde la gran explosión y no podemos determinar lo que ocurrió con anterioridad a ella. En lo que nos concierne, los acontecimientos anteriores a la gran explosión no pueden tener consecuencias y no deberían formar parte de ningún modelo científico del universo. Por ello, deberíamos eliminarlos del modelo y admitir que la gran explosión fue el origen del tiempo. Ello significa que preguntas como ¿quién estableció las condiciones para el Big Bang? No son cuestiones que la ciencia estudie. Si el universo tuvo tamaño nulo, surge la posibilidad de que su temperatura hubiera sido infinita. Se cree que en el momento mismo de la gran explosión, el universo debía estar infinitamente caliente y que a medida que se expandía, la temperatura de la radiación iba decreciendo. Como la temperatura es una medida de la energía media o del cuadrado de la velocidad de las partículas, este enfriamiento del universo hubiera podido tener un efecto importantísimo sobre la materia. A temperaturas muy elevadas, las partículas se moverían tan rápidamente que podrían escapar de cualquier atracción mutua debido a las fuerzas nucleares o electromagnéticas. Pero se podría esperar que, a medida que se fuera enfriando, las partículas empezaran a atraerse y agruparse. Incluso el tipo de partículas que existen depende de la temperatura y, por lo tanto, de la edad del universo. Aristóteles no creía que la materia estuviera constituida por partículas, creía que era continua, es decir, según él, sería posible dividir indefinidamente un trozo de materia en fragmentos cada vez menores. Nunca se llegaría a un grano de materia que no pudiera seguir siendo dividido. Unos pocos griegos, sin embargo, como Demócrito, sostenían que la materia era inherentemente granular y que todo estaba formado por un gran número de diversos tipos diferentes de átomos. La palabra átomo significa indivisible en griego. Actualmente sabemos que esto es verdad, al menos en nuestro entorno y en el estado actual del universo. Pero los átomos de nuestro universo no han existido siempre, no son indivisibles y representan tan solo una pequeña porción de los tipos de partículas del universo. Los átomos están constituidos por partículas aún más pequeñas, electrones, protones y neutrones. A su vez, protones y neutrones están formados por partículas aún menores, llamadas quarks. Además, para cada uno de estos tipos de partículas subatómicas existe un tipo de antipartícula. Las antipartículas tienen la misma masa que sus partículas correspondientes, pero tienen carga eléctrica opuesta y algunos otros atributos opuestos. Por ejemplo, la antipartícula de un electrón, denominada positrón, tiene carga positiva opuesta a la del electrón. Podría haber antimundos y antigente,
hechos de antipartículas. Sin embargo, cuando una partícula choca con una antipartícula, ambas se aniquilan mutuamente. Por tanto, si alguna vez encuentra usted a su anti-yo, no le dé la mano. Se aniquilarían mutuamente en un gran destello de radiación. La energía luminosa llega en forma de otro tipo de partículas sin masa denominadas fotones. El horno nuclear del Sol es la mayor fuente de fotones para la Tierra y es también una inmensa fuente de otro tipo de partículas, el neutrino y antineutrino antes mencionado, pero estas partículas extremadamente ligeras difícilmente interaccionan con la materia y en consecuencia nos atraviesan sin afectarnos, a un ritmo de miles de millones por segundo. De hecho, los físicos han descubierto docenas de partículas elementales. A medida que el universo ha ido experimentando una compleja evolución temporal, la composición de este zoológico de partículas también ha evolucionado, y ello ha permitido la existencia de planetas como la Tierra y de seres como nosotros. Un segundo después de la gran explosión, el universo se habría expandido suficientemente para que su temperatura cayera por debajo de los 10.000 millones de grados. Esta temperatura es unas 1000 veces la del centro del Sol, pero temperaturas tan elevadas como esta se alcanzan en las explosiones de las bombas de hidrógeno. En esta época, el universo habría contenido básicamente fotones, electrones y neutrinos y sus antipartículas, junto con algunos protones y neutrones. Estas partículas habrían tenido tanta energía que al chocar habrían producido muchos pares diferentes partícula-antipartícula. Por ejemplo, los fotones al chocar pueden producir un electrón y su antipartícula, el positrón. Algunas de estas partículas recién producidas chocarían con alguna antipartícula del tipo correspondiente y se aniquilarían. Cada vez que un electrón se encontrara con un positrón, se aniquilarían mutuamente, pero el proceso inverso no es tan fácil. Para que dos partículas sin masa, como los fotones, creen un par partícula-antipartícula, como por ejemplo un electrón y un positrón, deben tener una cierta energía mínima, ya que electrón y positrón tienen masa, y esta masa recién creada debe proceder de la energía de las partículas que han chocado. A medida que el universo se seguía expandiendo y la temperatura bajaba, el ritmo de las colisiones con energía suficiente para crear pares electrón-positrón se hizo inferior al ritmo con que los pares iban siendo destruidos por aniquilación. Así, al final, la mayoría de los electrones y positrones se habrían aniquilado entre sí para producir más fotones, quedando solo relativamente unos pocos electrones. Los neutrinos y antineutrinos, en cambio, interaccionan muy débilmente entre sí y con otras partículas, de manera que no se aniquilarían mutuamente con tanta rapidez y deberían encontrarse todavía a nuestro alrededor. Si los pudiéramos observar, nos proporcionarían una prueba fehaciente de una etapa inicial muy caliente del universo. Desgraciadamente, en la actualidad su energía sería demasiado baja como para que los pudiéramos observar de forma directa, aunque quizá los podamos detectar indirectamente. Un centenar de segundos después de la gran explosión, la temperatura del universo había descendido a 1000 millones de grados, la que se halla en el interior de las estrellas más calientes. A esta temperatura, protones y neutrones no tendrían suficiente energía para vencer la atracción de la fuerza nuclear fuerte y empezarían a combinarse para producir núcleos de deuterio, hidrógeno pesado, que contiene un protón y un neutrón. A continuación, dichos núcleos se habrían combinado con más protones y neutrones para formar núcleos de helio, que contienen 2 protones y 2 neutrones, y también pequeñas cantidades de un par de elementos más pesados, litio y berilio. Es posible calcular que en el modelo de la gran explosión caliente aproximadamente una cuarta parte de los protones y neutrones habían pasado a formar núcleos de helio, junto con una pequeña cantidad de hidrógeno pesado y otros elementos. Los neutrones restantes habrían decaído en protones, que son los núcleos del hidrógeno ordinario. Esta imagen de una etapa primordial muy caliente del universo fue propuesta por primera vez por el científico George Gamow en un famoso artículo escrito en 1948 junto con uno de sus estudiantes, Ralph Alpher. Gamow tenía un considerable sentido del humor, de modo que persuadió al científico nuclear Hans Bethe para que añadiera su nombre al artículo y provocara así que la lista de autores, Alpher, Bethe, Gamow, sonara como las 3 primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Sumamente adecuado para un artículo sobre el comienzo del universo. En este artículo hicieron la notable predicción de que la radiación en forma de fotones de las etapas primitivas muy calientes del universo aún debería estar a nuestro alrededor, pero con su temperatura reducida a unos pocos grados sobre el cero absoluto.
En el cero absoluto, menos 273 grados centígrados, las sustancias no contienen energía térmica y esta es, por lo tanto, la temperatura más baja posible. Esta radiación de microondas fue lo que Penzias y Wilson descubrieron en 1965. En la época en que Alpher, Bether y Gamow escribieron su artículo, se sabía poco sobre las reacciones nucleares de protones y neutrones. En consecuencia, sus predicciones sobre las proporciones de varios elementos en el universo primitivo eran muy poco precisas. Pero estos cálculos han sido repetidos a la luz de mejores conocimientos y ahora concuerdan muy bien con las observaciones. Además, es muy difícil explicar de otra manera por qué un cuarto de la masa del universo está en forma de helio. Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? Nuestra clase del día de hoy. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, ya he recibido yo algunas respuestas de sus artículos científicos y solamente me falta calificar 3. Ya el día de ayer no alcancé, pero todavía me falta calificar a 3 compañeras, compañeros. Déjenme decirles quiénes son para que no se me desesperen, por favor. Bueno, aquí está Alejandra Olvera, Alma Regina y Sara Coreno. Todavía me falta calificar a las 3 compañeras. El día de hoy lo voy a hacer. Le voy a enviar el mensaje privado para calificar tanto su audio como su trabajo, en dado caso que lo hayan enviado. ¿Ven? ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ok, voy a compartir la pantalla con la intención de pasar al pizarrón. Bien. Bueno, aquí está nuestro problema. Es un problema de gas ideal. El día de hoy, recuerden, toca ver, de acuerdo al programa, como penúltimo ejercicio. El día de hoy es 1 de diciembre. Bien, toca ver el gas ideal. Y entonces, bueno, pues el diagrama PV precisamente es el diagrama que se busca, es decir, la gráfica que si a alguien le tocó un problema de gas ideal, ¿alguien de los que está aquí presente les tocó un problema de gas ideal? A mí. Así es, entonces ponga mucha atención. Si tiene alguna duda, no dude en plantearlo porque pues hoy es el problema para resolver, ¿bien? Es uno y mañana va a haber otro, ¿bien? Y sobre todo, ponga mucha atención acerca del diagrama PV, porque ese es el que usted va a poner como gráfica, ¿bien? Ya no es, más bien tiene que adaptar su hipótesis a una relación de 2 variables físicas, que es la presión y el volumen. Presión, volumen. ¿Cómo se comportan la presión y el volumen de un gas ideal? Bueno, eso ya usted lo va a establecer en una hipótesis, pero necesariamente ya tiene que
ser con presión y volumen. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No tiene duda con su problema? No, por el momento no. Ok. Bueno. Entonces tenemos aquí, miren, usa la ley del gas ideal para calcular la densidad del gas helio a temperatura de 25 grados Celsius y presión 1 atmósfera. Recuerden ustedes que la presión y la temperatura pues deben medirse bueno, la presión se mide también en atmósferas, pero deben de medirse en pascales. Y la temperatura debe de medirse en kelvins. Debe estar convertida la temperatura en temperatura Kelvin. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que hacer esas conversiones, ¿verdad? Pero vamos a ver qué significa la ley del gas ideal. ¿Dónde vamos a encontrar esa ley del gas ideal? Bueno, pues la ley del gas ideal se encuentra en nuestros libros de física. En los 6 libros de física se encuentra, mira, la ecuación del gas ideal. Por lo regular, se encuentra dentro del tema de ecuaciones de estado, pero en realidad es la ecuación del gas ideal. ¿Bien? Hay que leer qué significa eso, qué significa P, T, B, M o N, etcétera. Recuerden que la P, fíjense, aquí hay algo muy importante, porque lo vamos a necesitar para nuestro ejercicio del día de hoy. La masa molar M de un compuesto, a veces llamada peso molecular, es la masa de un mol, y la masa total, M total, de una cantidad dada de ese compuesto es el número de moles, N, multiplicado por la masa de un mol. Entonces, la masa total es igual al número de moles por la masa molar. ¿Bien? Y bueno, eso lo vamos a necesitar porque a nosotros nos va a pedir nuestro problema. Sin embargo, aquí hay cuestiones muy importantes. Mira, las mediciones del comportamiento de diversos gases, es un gas, hoy estamos tratando el gas que se encuentra encerrado, quizá, bien, en un contenedor, por ejemplo, nuestra olla de presión, cuando uno cocina, las mamás son expertas en la olla de presión, y cuando uno cocina alguna verdura, un pollo, etcétera, pues, frijoles también, pues, ¿qué es lo que pasa? Que después de mucho rato de estar hirviendo el agua, pues se concentra el gas que pasa de estado líquido a estado sólido, perdón, a estado líquido a estado gaseoso, y está en la parte superior de la olla. Obviamente la tapa no lo deja salir. Y entonces, entre más se calienta, pues el gas intenta salir, hay mayor presión al interior. Entonces, lo que hace las mamás y las abuelitas, pues es esperar a que la temperatura al interior disminuya, porque si disminuye la temperatura al interior de la olla de presión, también disminuye la presión. Entonces hay una relación del gas, en este caso del vapor de agua que hay dentro, que es el que crea la presión, porque es el que se expande. Hay una relación entre la temperatura y la presión, pero también hay una relación entre el volumen y la temperatura y el volumen y la presión. Entonces, esta relación de presión, volumen y temperatura se da en una ecuación especial que se llama ecuación del gas ideal. La presión, P significa presión, V significa volumen,
T significa temperatura, N significa número de moles y R significa la constante del gas ideal. Bien, esta constante se llama, bueno, acá dice abajo, llevamos a R la constante de gases. Bien, y esta constante tiene este valor, mira, R es igual a 8.31 Joule sobre mol Kelvin. Joule sobre mol Kelvin, necesariamente la temperatura debe de medirse en kelvins. Bien, lo que nos está dando aquí. Bien, 8.314 Joule sobre mol Kelvin. Y esta es una constante muy importante. De igual manera, la constante también se puede expresar de otras formas. Litros por atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Bien? Y bueno, también aquí nos dice que también se puede expresar la densidad del gas ideal. Una expresión para la cantidad de la densidad es igual a la presión por la masa molar entre R por T. Bien, la masa molar, pues bueno, vamos a observar de acuerdo a nuestro problema. Ok, bueno, pues aquí están nuestras ecuaciones que vamos a necesitar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, aquí vienen algunas estrategias para resolver este problema para la compañera que le tocó. Aquí es muy importante. Mira. La masa total igual a la masa molar por el número de moles, ¿bien? Etcétera, etcétera. Bien. Bueno, aquí viene un ejemplo, viene otro ejemplo, ya van 3, 4 ejemplos. Bien, aquí se necesita un poquito de cálculo, mira, aquí nos da una gráfica, bien, es muy importante. Y hasta ahí, por ejemplo. Hasta ahí vienen 4 ejemplos que se utiliza con el gas ideal. Ahora bien, bueno, vamos a resolver nuestro pequeño problema. Voy a cambiar el mouse por la tablet. A ver, ahí está. Entonces, bueno, fíjate bien. El problema nos dice, es sencillo, es un renglón, mira. Usa la ley del gas ideal. ¿Cuál es la ley del gas ideal? Pues la acabamos de ver, ¿verdad? La ley del gas ideal es esta ecuación. Mira, ecuación del gas ideal. Ley del gas ideal o ecuación del gas ideal. Es esta ecuación. Bien. PV es igual a nRT. Esa es la ley del gas ideal o ecuación del gas ideal. Usa la ecuación del gas ideal para calcular la densidad del gas helio, a temperatura de 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Bien. Entonces, bueno, pues vamos a solucionar este problema. Vamos a poner aquí la palabra solución. Bien, vamos a poner la palabra solución. Ok. Y bueno, ya saben, primer paso es nuestro dibujo, cómo nos imaginamos que está el gas. Bueno, pues necesariamente el gas
tiene que estar en un contenedor, ¿verdad? O sea, no es posible tener un gas hacia el aire libre, así nomás, sino se debe de tener en un contenedor. Sí, por ejemplo, yo me imagino que, bueno, voy a dejar un contenedor, no sé, circular, vamos a ver, ahí está, es un límite, es un contenedor, es por ejemplo, una bolsa o un globo, bien, está amarrado, pero aquí dentro está el gas helio. Recuerden que el símbolo atómico del helio es He. Ahí está. Obviamente tiene una temperatura. Está una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Ahí está. Y entonces, pues nos están pidiendo la densidad, ¿verdad? ¿Qué nos pide? Pues la densidad. Recuerden que la densidad se simboliza con la letra griega Rho. Ahí está. Bueno, ahí está nuestro dibujo, etcétera. Ahí está adentro, hay un gas helio a temperatura tal, presión tal, y nos piden calcular la densidad. Bueno, pues ahora vamos a proceder a anotar los datos que tenemos. Bueno, tenemos una temperatura de 25 grados Celsius. Tenemos una presión de una atmósfera. Bien. Y pues ya, ¿verdad? Tenemos una presión de una atmósfera y se nos pide calcular la densidad. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Hay que convertir? Sí. ¿Unidades? Sí. Sí hay que convertir. Bueno, vamos a convertir. Recuerda que la temperatura, es decir, 25 a 25 grados Celsius equivalen a, pues a 25 grados Celsius más 273 kelvins, ¿verdad? Entonces, 25 más 273, pues son 298. Ahora sí, en temperatura Kelvin. Por lo tanto, 25 grados Celsius equivalen a 298 Kelvin. Y, obviamente, una atmósfera de presión, la presión se mide en atmósferas también, ¿qué significa? Pues de que hay una columna de aire normal que recae en 1 metro cuadrado. Esa es una atmósfera. Entonces, por lo tanto, en una atmósfera, pues existe la presión estándar, es decir, una atmósfera equivale a la presión estándar, es de 101.325 pascales. ¿Bien? Y lo que requerimos. Ahora bien, bueno, pues vamos a reanotar los datos convertidos. La temperatura, 25 grados Celsius, ya no tenemos Celsius, ahora en Kelvin. 298 Kelvin. Luego, la presión, ojo, es una P mayúscula, es igual a 101.325 pascales. Y pues ya lo único que tenemos, y ya nomás es anotar lo que se nos pide. La densidad, bien, del helio. Ahí está.
Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a llamar como siempre nuestra herramienta principal, que es la ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues la ecuación del gas ideal. Entonces, pues vamos a tomar la ecuación del gas ideal. Entonces, vamos a hacer, tomamos la ecuación del gas ideal. ¿Cuál es esa ecuación del gas ideal? Pues la acabamos de ver, ¿verdad? La ecuación del gas nos dice P, anotarla de otro color, nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Ahí está. PV es igual a nRT. Bien. Ahí está. Yo tengo, fíjate bien, si tú te das cuenta, lo que tenemos es la presión y la temperatura. Pero también sabemos que R es una constante universal que está ahí en el libro. La acabamos de ver. Entonces, pues bueno, sabemos que el volumen y N, el número de moles, pues de alguna manera estos dos tienen que ver con la densidad, ¿no? Recuerda que la densidad, bueno, vamos a poner precisamente aquí, recordando que la densidad, a ver, aquí es igual a la densidad, recordando ¿qué vamos a recordar? Bueno, pues que la densidad, recuerda, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿verdad? Pues esta B de volumen es esta misma V de acá. Y esta M, pues de alguna manera tiene que ver con N a través de la masa molar. ¿Bien? Entonces, esto nos lleva a establecer una relación de masa sobre volumen de N sobre volumen. ¿Bien? O sea, intuitivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, de la ecuación del gas ideal, vamos a llevarla a que tenga una forma similar a masa sobre volumen. Lo más cercano es N sobre V, ¿verdad? Porque si V está multiplicando a P, pues va a pasar dividiendo, es decir, vamos a dividir a todo entre V. ¿Bien? Entonces, intuitivamente, bueno, pues vamos a, para tomar la forma, ¿cuál forma? Pues la forma de la densidad, ¿bien? Es igual a masa sobre volumen, ¿bien? Dividimos la ecuación de gas ideal entre V. Entonces vamos a dividir a toda entre V. Bueno, a ver, tenemos, mira, presión por volumen igual a N
RT. Entonces, lo voy a dividir entre ¿quién? Pues ambos lados, ¿verdad? Para que se conserve. Entre el volumen, como había dicho. Entonces, divido un lado entre el volumen y el otro también. Bien, obviamente, tengo del lado izquierdo, pues volumen entre volumen da 1 y se queda solamente la presión igual. Y del otro lado tiene, como a nosotros nos conviene que tenga una forma de masa sobre volumen, pues lo más cercano es el número de moles sobre el volumen, es decir, N sobre V. ¿Lo ves? Por todo lo demás, por R, por T. ¿Bien? Bueno, de alguna manera también lo pasamos dividiendo, R por T. De tal manera que tú tienes N sobre V es igual a la presión sobre ¿quién? Sobre R, la constante por la temperatura. ¿Bien? Bueno, pues esta ecuación necesariamente debe de ayudarnos, porque el número de moles sobre el volumen ya nos habla de cuántos moles por unidad de volumen tiene, y eso ya es una densidad en sí, ya es una densidad en sí, pero nos piden la densidad normal, ¿bien? Pero bueno, sabemos que el número de moles se relaciona a través de la masa molar. Bien, entonces, recuerda que, bueno, vamos a calcular esto, mira. Yo creo que conviene primero calcular esto para obtener primero un resultado de N sobre V. Obviamente, sustituimos los datos. Tenemos N, mira, N sobre V. Esto ya es una densidad. N sobre V es igual a presión. ¿Qué presión tenemos? Ahí está, mira los datos. 101.325 pascales. Entonces tenemos 101.325 pascales. ¿Bien? Entre R, como es una multiplicación, R, ¿cuánto vale R? R es la constante universal de los gases. Vamos a revisar el libro para tenerla de nuevo a la mano. Aquí está R, mira. R vale 8.314 joules sobre mol Kelvin. Entonces tenemos 8.314 joules sobre mol Kelvin. ¿Bien? ¿Y cuál es la temperatura? 298 Kelvin. 298 Kelvin. Cerramos. Entonces, esto es igual. Si ustedes hacen este cálculo, les va a salir, si ustedes dividen 101.325 entre el producto de 8.314 por 298, les va a salir aproximadamente 40.9. 40.9, ¿qué unidades? Las unidades que nos va a quedar es unidades de mol, porque N es el número de moles, mol sobre metro cúbico. Mira. Mol. ¿Por qué? Porque acá viene una unidad de mol, mira. Mol. Mol sobre metro cúbico. ¿Qué es el metro cúbico? Es la unidad del volumen. Ahí está. Ahora bien, tenemos esa cantidad. Eso nos dice una idea aproximada de una densidad, pero nosotros sabemos que la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Bien? Entonces, bueno,
vamos a hacer algo distinto. Vamos a utilizar precisamente la ecuación que venía ahí en el libro. Sabemos que la densidad, bueno, siendo, pues evidentemente, la densidad igual a la masa sobre el volumen. Pero, ojo, la masa es igual al número de moles por la masa molar, ¿verdad? Que es la M grandota, sobre el volumen. Bien, eso lo vemos acá, mira. Aquí estaba arriba, ¿no? Aquí, mira, aquí está. La masa total, es decir, la masa del objeto, en este caso del helio, del gas helio, es igual al número de moles por la masa molar. Y obviamente la masa molar del helio, pues se conoce desde las tablas. Bien, para el helio, para el helio, la masa molar es de, bueno, el helio es el segundo elemento atómico, pero el helio, pues no está aislado, sino el helio, al no poder combinarse, es un gas inerte, el helio. Recuerden que está la tabla periódica totalmente a la derecha, donde están todos los gases inertes en la familia número 18. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se puede combinar, pero dentro, en el aire o en la atmósfera o en los experimentos, pues se conoce como helio, como gas molecular, es decir, no anda allí libre, sino que ya se encuentra combinado con sí mismo. Entonces, si el helio es el segundo elemento, pues tiene una masa atómica de 2 gramos por mol, pero este tiene una masa atómica de, como está combinado en sí mismo en 2, entonces tiene 4 gramos por cada mol. Entonces, en realidad, la masa molecular del helio es 4 gramos por mol. Bien. Entonces, bueno, obviamente, esta masa molecular del helio no vamos a meter aquí gramos, sino vamos a meter kilogramos. Es decir, vamos a transformar. La masa molecular del helio es 4 gramos por mol, pues vienen siendo 4 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿verdad? Por mol. Ahí está. Bien. Y entonces, pues bueno, ahora sí, tenemos que la densidad es igual al número de moles. Bien. Bueno, y otro detalle, mira, tenemos nosotros N sobre V, mira, lo acabamos de calcular, N sobre V, que nos dio 40.9 gramos sobre mol. Es decir, la densidad tú la puedes ver de esta manera, N sobre V por la masa molecular del helio. Ahí está. Entonces, N sobre V, ya lo conoces, es 40 gramos, 40.9 mol sobre metro cúbico. ¿Bien? Pero eso se va a multiplicar por M mayúscula, que es la masa molecular del helio, que es 4 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada mol. Mira, y observa cómo las unidades se van a aniquilar. Mira, mol entre mol. Y nos queda kilogramos por cada metro cúbico, ¿verdad? Que es en lo que se mide la densidad. ¿Bien? Si tú haces esa multiplicación, tú vas a obtener 40.9 por 4 por 10 a la menos 3, pues vas a obtener aproximadamente 0.2
16. 0.164 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Bien? Y esta es la densidad precisamente del helio. Ahora bien, la densidad del helio es esa. La podemos buscar nosotros en tablas, en la densidad de objetos, ¿verdad? En este caso del helio, o en Wikipedia para saber si estamos en lo correcto. Ahora bien, bueno, pues nos preguntaron algo, hay que contestar, ¿verdad? Algo. Entonces, usa la densidad para calcular la densidad del gas helio. Bueno, nosotros decimos aquí, voy a anotar aquí, la densidad del helio es 0.164 kilogramos por cada metro cúbico. Bien, ahí está. Ahora bien, ya terminamos su problema, etc. Pero ahora bien, recuerden que les había comentado hace un momento que lo importante es el diagrama PV, presión por volumen. Pues recuerda que ¿sí diga? No, le iba a decir que sí, recuerdo. Ajá, sí, todo bien, ¿verdad? No comprendo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ah, ok, muy bien. Me indica si hay alguna pregunta, ¿bien? Ahora, el diagrama PV, pues necesariamente tiene que ser nuestra gráfica que uno va a hacer. Entonces, bueno, tú debes de identificar la presión y el volumen. La presión y el volumen como variables físicas. ¿Cómo se comporta una respecto de la otra? Si crece una, ¿cómo aumenta la otra? O si disminuye una, ¿cómo aumenta la otra? Etcétera. Eso te va a dar a ti la hipótesis. ¿Quién te va a dar la ecuación auxiliar? Pues necesariamente la ecuación del gas ideal. Entonces, esta ecuación del gas ideal, necesariamente tienes que despejar P para que V se convierta en tu variable independiente. ¿Cómo se despeja eso? Pues sencillo, pasas dividiendo ambos lados a V. Entonces, la ecuación auxiliar podría tener la siguiente forma. P es igual a nRT sobre V. Precisamente ya hemos pasado por ella acá en esta parte, ¿verdad? Pues bueno, así está. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues P va a hacer el trabajo, es decir, la presión va a hacer el trabajo de lo que tú conoces como la Y. Bien, la Y en las gráficas. Y V va a hacer el trabajo de lo que tú conoces como la variable independiente, X. ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás es una constante. N es una constante, ya sabemos. N es una constante. R es otra constante. Y T ya lo tenemos. Pero ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Bien. Bueno, ¿de dónde se puede saber N? Bien, tú tienes N sobre V. Bien. Pero no tienes a N solita. Para efectos de este problema hay que buscar cuánto vale N. ¿De dónde lo vas a buscar? Pues hay que despejarlo de aquí. Esta N
hay que despejarla. Es esta de aquí. Y esta es la que va a ir aquí. Bien. Obviamente ya conoces todos los datos, conoces la densidad, el volumen, la masa molecular, pues despejas todo y encuentras N. N te va a salir aproximadamente pues una cantidad, o también se puede conocer desde, es que nos falta el volumen. Necesariamente nos falta el volumen. Para conocer N necesitamos el volumen. Ah, pero yo sé que tú eres muy inteligente y lo vas a poder hacer desde aquí. Bien. Desde ahí debe de salir. Tienes dos ecuaciones y tienes dos incógnitas. ¿Sí? Sí se puede. Bien, tienes dos ecuaciones. Esta es una ecuación donde tienes la incógnita es V y N, porque tienes P, R y T. Y tienes la otra ecuación. Densidad es igual N sobre V por M. Bueno, la densidad ya la tienes, 0.164. Bien, bueno, vas a hacer de igual manera en estas características. De igual manera, por lo regular, se toma, como está en condiciones normales, el gas que se tiene en realidad es un mol. Entonces, N es aproximadamente, en condiciones normales, es un mol. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez sabiendo eso, pues tú ya tienes aquí Y igual a N, que vale 1. Ya vamos a olvidarnos de las unidades, porque al fin y al cabo va a resultar un número. N es 1 por R, que es 8.314. Bien. Por la temperatura, que sabemos que es 298. Eso lo multiplicas y te va a dar un número entre X. Y esta ya es tu ecuación auxiliar. Bien, bueno, en dado caso que te haya tocado un problema similar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, nadie. No, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunta, comentario, no se vayan con dudas. Dudas, preguntas, ¿no? ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Pues si ya nadie tiene más dudas, preguntas, entonces terminamos por el día de hoy. Y nos vemos para el día de mañana.